Bendito Dios, santo y poderoso eres tú, Señor, alabado sea tu nombre, Padre. En esta hora, mi Señor Santo, nos ponemos en tus manos, rogándote, Padre, que seas tú hablando con nosotros, con cada uno, Padre. Y también, mi Señor, que seas tú tocando a las personas que oyen, Padre Santo, luego por YouTube, por Facebook, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, seas tú rescatando almas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, Padre Santo, dice tu preciosa palabra que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, Padre. Que sea hecha esa obra, Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, y que muchas almas, Padre, puedan comenzar a ver la luz, mi Señor, que muchas almas, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, puedan tomarse de ti, Padre Santo, precioso. Sabemos, mi Señor, que el remanente es poco, Padre, mi Señor, más sabemos que mientras tú no has venido, Santo Dios, hay esperanza, Padre, y ciertamente faltan hermanos acercarse y llegar, Padre. Por eso en el nombre de Jesús, mi Señor, te rogamos que sean rotas las cadenas, las ataduras, las ligaduras, Señor, que las almas puedan llegar, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor Santo, seas tú ministrando, Padre precioso, Dios de la gloria, tu palabra, Padre, sobre cada uno de los que quiere oír, Padre. Que realmente podamos ser tierra fértil, Padre Santo bendito, recibiendo tu palabra, Señor, Padre Santo, y que realmente podamos dar frutos, mi Señor, que podamos poner por obra tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Sabemos que si no se hace así, Padre precioso, Dios de la gloria, no es porque falles tú, Señor, sino porque cada uno de nosotros no queremos, Padre, porque basta tener la voluntad, Padre Santo bendito, el anhelo realmente de abrirte el corazón, de entregarnos, y tú estás ahí, Padre, como dice tu preciosa palabra, el que a mí viene yo no le echo fuera, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Por eso, Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, gracias por ese amor tan grande, esa misericordia tan grande, y por soportarnos, como dice allí en Jeremías 31, Padre Santo, por soportarnos como tú nos has soportado, Padre, por tener misericordia. Tú sabes de dónde nos has sacado a cada uno, Señor, mas aún así nos amaste, nos rescataste, nos diste la oportunidad, Padre. Te rogamos que así sea, Padre Santo, Padre amado, con cada una de las personas que dispongan a entregar a ti el corazón, Padre Santo precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias te damos, Padre, y nos ponemos en tus preciosas manos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que tú estés hablando con nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor. Amén. Precioso el Señor. El Señor nos dio la palabra hoy, primeramente en Santiago 1:18. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Precioso el Señor que habla con nosotros, y Él sabe nuestras carencias, nuestras necesidades. Amén. Santiago 1:18. Precioso el Señor. Él sabe lo que nosotros necesitamos escuchar. Conoce todas las cosas de nosotros. Amén. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Bendito Padre. Gloria a Dios. Dice Santiago 1:18. Amén. Dice, Él, Cristo, ¿verdad? De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Precioso el Señor. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. ¿Cómo nacemos? No el nacimiento del vientre de nuestra madre, sino el nacimiento en Cristo, el nuevo nacimiento, o sea, como nuevas criaturas. Amén. Como dice Él, todas las cosas han de ser hechas nuevas. Dice, Él de su voluntad, o sea, porque Él quiso, no porque nosotros seamos especiales o tengamos algo diferente a los demás, porque dice, Él de su voluntad, ¿no? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra, su palabra. Dice el Señor, mi palabra es verdad y Él es la palabra, el verbo, amén, amén. Cristo mismo, amén. O sea que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicia de sus criaturas. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. O sea, que recibimos la palabra, ¿verdad? La meditamos, tenemos que meditar en la palabra, ¿sí? Y también, cuando nosotros recibimos a Cristo y estamos en el proceso, tenemos nosotros que controlar ciertas cosas, como dice ahí, tardo para hablar y tardo para irarse. O sea, no hablemos a la ligera las cosas, ¿no? Ni siquiera de la palabra de Dios hablemos a la ligera, porque si nosotros la malinterpretamos o decimos cosas que no son, precisamente por eso siempre el Señor nos recalca que lo más importante es la relación con el Señor. Como dice en Jeremías, ¿quién es el que pone en nuestra mente, en nuestro corazón, sus mandamientos, su palabra? Es Dios. ¿Quién es el que nos da el entendimiento? Es Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso necesitamos esa relación con Dios. O sea que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre y mujer, obvio, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. No nos enojemos enseguida, meditemos las cosas que están pasando, porque el Señor nos dice, tienen un enemigo que anda como león rugiente, sabe las cosas que nos molestan. Entonces, si las cosas llegan a nosotros, nosotros nos enojamos enseguida, muchas veces nos pasa que escuchamos mal. Sí, claro, entendimos mal y nos enojamos, nos dolimos, ¿sí? Pero si nosotros nos tomáramos la calma de orar, de llevar, de meditar, muchas veces no nos airaríamos, no nos enojaríamos. Y dice, tardo para airarse, ni siquiera está hablando no está hablando ya de la ira, de airarse, porque muchas veces aún en el camino el Señor dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? O sea, nos vamos a molestar, pero seamos tardos para molestarnos. Examinemos cada cosa que sucede a nuestro alrededor, porque el diablo siempre está tratando de confundirnos y sabe cómo hacerlo. Entonces nosotros tenemos que saber eso y poner el freno, poner paños fríos ahí y pensar antes de enojarnos y molestarnos, porque después que nosotros nos airamos, dice, pero no pequéis, o sea, no pierdas el control, te airaste, bueno, a las rodillas. ¿No? Pero si nosotros nos airamos y dejamos avanzar eso, se crea en nosotros un resentimiento, algo contra otra persona, contra una situación, algo que realmente nos aleja de Dios, ¿sí? Porque como dice ahí, dice, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios, ¿sí? Entonces nosotros para ser justificados por Cristo tenemos que llevar toda oración, como dice, lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Vino algo a mí que me molestó, sea pensamiento, sea un hecho, sea algo que yo escuché, lo llevamos a Cristo en oración y Él nos va a guiar realmente. Hay momentos en los cuales nos airamos, como dice en Eclesiastes, hay un momento para todas las cosas. Nos airamos, claro que nos airamos, nos dolemos, sí, nos dolemos, pero que sea con justo juicio juzgado todo, que no estemos nosotros injustamente airándonos y dando lugar al diablo y que eso derive en otra cosa. Amén. Dice en el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Amén. Dice mansedumbre, ¿sí? Es uno de los dones que tenemos que tener, ¿verdad? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿de quién? De los de afuera, pero también de nosotros, ¿sí? Porque en nosotros puede llegar a haber abundancia de malicia, o aunque no sea abundante, un poquito de malicia es abundancia, porque no tiene que haber ninguna. Amén. Entonces dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, si identificamos algo que no es, desechando, o sea, eso nos corresponde a nosotros, es un hecho que lo tenemos que hacer nosotros. No es que Cristo vaya a venir, nos vaya, Él examina nuestro corazón, nuestra mente y dice, ay, mi hijito tiene esto, lo voy a sacar. No, nosotros tenemos que sacarlo. Amén. Él nos da las armas, Él nos da el entendimiento, pero lo tenemos que hacer nosotros. Así que dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, la palabra está en la mente y el corazón, implantada. El Señor la pone, la oímos, la leemos. O hasta hoy en día las personas que no tienen un lugar
donde congregarse, tienen internet hoy en día. Mi palabra sea predicada a toda criatura, dice la palabra de Dios, amén. Todo el mundo, puede ser que haya algún caso en el cual no tenga acceso a la palabra de Dios, pero es muy escaso, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente queremos, tenemos acceso a la palabra de Dios. La cosa es que nosotros la recibamos con mansedumbre, o sea, con obediencia, como nos dice ahí más adelante, amén. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? Puede salvar nuestras almas, o sea, la palabra es vida, nos da vida, ¿verdad? ¿Y por qué dice puede y nos salva? Porque el escuchar la palabra nos salva. Es hacerla, es ponerla por obra, es lo que dice ahora, amén. O sea, entonces puede salvar nuestra vida. Recibamos la palabra de Dios, recibamos. Lo principal es recibirla y después lo complementario, ponerla por obra, amén. Ahora, si nosotros al recibir la palabra estamos ya bloqueados o frenando, no recibimos esa palabra, no es implantada en nosotros, amén. O si yo, por ejemplo, tengo lugar donde congregarme, internet para buscar prédicas, la palabra de Dios, tiempo para orar, y no lo hago, es porque yo no quiero. Amén. Entonces, recibamos, o sea, es una decisión nuestra. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Amén. Ese es el secreto para que realmente la palabra salve nuestras almas. Que la hagamos, que la pongamos por obra, en práctica. Amén. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, el saber la palabra a mí no me salva. El escucharla tampoco me salva. El leerla no me salva y no me salva el predicarla. No me salva el vivirla, el hacerla. Amén. Vamos a mirar lo que nos dice un poquito más adelante, Santiago 3:13. Lo que es la sabiduría. Amén. Amén. Y la mansedumbre, nos hablaba de mansedumbre, que recibamos con mansedumbre la palabra. Amén. Y acá dice la sabiduría de lo alto. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, es de sabio ser manso. Es de sabio ser manso. No somos mansos cuando venimos a Cristo. Pero entonces está en nosotros, esa es la parte que a nosotros nos toca, el batallar con nosotros mismos. Como le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tenemos que aplacar las voluntades nuestras iras, nuestros enojos. ¿Sí? Nos acaba de decir el Señor que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Nos decía, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. O sea, no es de Dios que nosotros nos enojemos en tal manera, como dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no pierdas el rumbo, que no te enceguezca el enojo. Amén. Dice, muestre por la buena conducta sus obras con sabia mansedumbre, o sea, buena conducta, comportándonos, ¿sí? Como hablamos, o sea, sujetando a nosotros mismos, teniendo cuidado de nosotros mismos, ¿sí? Peleando la batalla contra lo que hay en nosotros, primeramente. Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? O sea, la sabiduría que es manso, obediente. La palabra la escucho y la pongo por obra. Esa es la sabiduría. Ese es el temor de Dios. Porque sabemos, conociendo la palabra, qué es lo que Dios está determinado. O sea, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, justo, fiel y verdadero. O sea, que no puede negarse a sí mismo y determinó que la paga del pecado es muerte. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar en ninguna manera. Entonces, ese Dios tan inamovible, digamos, tuvo tanto amor por nosotros y tanta misericordia que nos da la salida, que nos da la oportunidad a través de Cristo de que nosotros nos podamos tomar y ser libres, porque el pecado es algo que nos asedia, es algo que está ahí, es algo que erramos continuamente, que somos incapaces de vivir en santidad como vivió nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él vino, caminó en carne, sin pecado ninguno, ¿sí?
y murió en la cruz para darnos a nosotros la salida, limpiando nuestros pecados con su sangre. O sea, la ira de Dios hacia el pecado, la paga del pecado, que es la muerte, la sufrió Él por nosotros. Amén. Entonces dice, esa es la sabiduría, ¿no? Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Amén. O sea, nos hablaba de que seamos tardos para airarnos, que no nos enojemos, ¿no? Y nos dice, si tenéis celos amargos, o sea, no celo del Señor, un celo amargo, o sea, ¿qué es el celo? Una envidia, un sentimiento que no es correcto y encima provoca amargura. Nos amarga, ¿por qué? Porque nos distancia de Dios, amén. Dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, seamos sinceros delante del Señor de lo que hay en nosotros. ¿Puede ser que tengamos celos amargos? Obvio, puede ser, pero tenemos el regalo precioso que nos hace nuestro Señor Jesucristo, que así como su carne es partida por nosotros, el velo se rasga y nos da entrada al lugar santísimo. O sea, el Señor escucha nuestras oraciones y responde. No necesitamos ningún sacrificio, no necesitamos que alguien interceda por nuestros pecados. No, está Cristo intercediendo por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, o sea, no pongas una fachada delante. No nos sirve de nada, ¿sí? Caminar en nuestro orgullo y soberbia tratando de cambiar nosotros, pero a los demás disimulando. No nos sirve de nada. Por algo el Señor nos manda a congregarnos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un hermano, una hermana, pastor, dirigente, alguien que pueda escucharnos, contenernos, alentarnos, reprendernos con la palabra, que esa es la que nos va a salvar, como decía, es la que puede darnos vida, ¿sí? Y entonces ser libres de eso. Mientras nosotros caminamos pongamos una coraza para que no se vea mi falla, porque me avergüenza, el diablo me tiene agarrado. Cuando yo me humillo delante del Señor primeramente, y si no tengo resultado, voy con un hermano y le cuento, por más horrible que sea, nosotros no sabemos qué tan horribles sean los pecados del otro. Las cosas que para uno, por ejemplo, a mí se me cae la cara de vergüenza de algo, el otro lo tiene como lo más natural, porque lo vivió, porque lo pasó. Entonces, que realmente nosotros no nos disfracemos, que dice, seamos sinceros, primero con el Señor. Y si necesitamos de un hermano, en oración pidiéndole al Señor con quién, pidamos ayuda, ¿verdad? O sea, ahí quebrantamos nosotros mismos nuestro orgullo, nuestro yo puedo o nuestra vergüenza de donde el diablo nos agarra y nos zarandea, ¿sí? Porque nosotros no estamos pudiendo soltar y el diablo nos agarra de ahí. Amén. Pero algo muy importante que tenemos que entender es la palabra contención. Contención, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. La contención, el diccionario dice, acción de contener o contenerse, cualidad de los sentimientos, pasiones o impulsos contenidos o refrenados. ¿Tá? O sea, yo tengo una taza y esa taza contiene agua. El agua está dentro de la taza, no se va, no se vuelve. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Cuando, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo del cigarro, porque es algo que a mí me pasó. Yo no fumaba, pero el padre de mis hijos, hace muchos años, él fumaba, ¿no? Entonces, yo no tenía el vicio del cigarro. Comencé el camino de Dios y sabía que no se fumaba, pero yo no fumaba. Un día iba por la calle y había gente fumando y yo sentí el olor del cigarro y lo respiré profundo como algo satisfactorio. Entonces pude entender que aunque yo no fumaba, era partícipe de eso y no lo había repudiado. Yo no había detestado eso, ¿verdad? Que era abominable para Dios. Lo mismo con un sentimiento o algo. Si por ejemplo yo sé que no se miente y no miento más, está bien, es un hecho, yo no miento más. Ahora, si yo estoy en mi mente maquinando las mentiras, me freno, pero me encuentro muchas veces maquinando en mi mente las mentiras,
La mentira está contenida en mí y en algún momento se va a escapar. Y yo le voy a pedir perdón al Señor una vez, 2 veces, 3 veces, pero eso está dentro mío. Yo no lo saqué para afuera, no lo repudié, no lo aborrecí como debemos de aborrecer el pecado. Entonces nosotros, pongo esos ejemplos, pero puede ser cualquier cosa que nosotros sabemos que no se hace, no lo hacemos, pero está dentro de nosotros, ¿sí? Está dentro. Es como que fuera prohibido comerse una torta de chocolate y yo no la como, pero la deseo, ¿no? O la mujer o el varón ajeno. O sea, es prohibido y lo deseo dentro de mí, pero me cuido de no mirar. Pero ¿y el corazón? ¿No dice la palabra del Señor que yo ya adulteré en el corazón? ¿Verdad? Con simplemente, o sea, sin detenerme a mirar, pero paso una mirada y tengo algo contenido en mi corazón. Y eso nos mata. Amén. Porque le da propiedad al diablo de machacarnos, de golpearnos, de lastimarnos, digamos. Amén. Así que dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Y qué nos dice el Señor? Porque ni siquiera nos está reprendiendo, nos está diciendo, si te pasa eso, hijo mío, no escondas. Ven a mí, vuelca en mí todas las cosas, amén. No mintáis contra la verdad, o sea, contra lo que realmente te pasa. No, porque cuando nosotros cubrimos la mínima cosa, el diablo nos agarra, nos atormenta amaramente, al punto de que nos bloquea para que no quieramos que nadie sepa, es más, magnifica las cosas tremendamente dentro de nosotros y tiene su fortaleza dentro de nosotros. Pero nosotros pensamos que no, porque no lo hacemos. Por eso tenemos que escudriñar la mente y el corazón. ¿Qué hay? Amén. Y pedirle al Señor que nos muestre. Y a veces el Señor saca, o sea, nos lleva a la orilla para que tengamos, oh, ¿qué hay en mí? ¿Qué es lo que todavía hay en mí? O por ejemplo, un exabrupto de carácter que no sea un airado, sino que, bueno, ¿qué está pasando acá? Nosotros mismos tenemos que cuidarnos lo que hay adentro nuestro, ¿verdad? Dice en el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál sabiduría? ¿A cuál se refiere? El esconder, el tapar, la apariencia. Eso no es lo que desciende de los altos. Porque acordémonos que el Señor Jesucristo dijo, sepulcro blanqueado, o sea, por fuera tan preciosito. Sí, es como hablaba mi tía ayer, tú vas a mi casa y vas a ver un corredor, un parrillero, plantas, todo con baldosa, pero entras a mi casa y se está cayendo a pedazos, ¿no? Eso es un sepulcro blanqueado. Por fuera es una cosa, por dentro es otra. El Señor nos ve por fuera y por dentro, ¿sí? Y ni siquiera nos reprende. Con amor nos dice, ven a mí, trae eso, deja eso, amén. Derriba la fortaleza del diablo para poder vencerlo. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, esconder y figurar o tratar de aparentar algo no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal. Y siempre nos enseñaron así, ¿no? Si vos tenías un busito roto, zurcilo y ponételo de una manera que no se viera, ¿no? No hagas eso delante de la gente. O sea, podés comerte los mocos, pero no delante de la gente porque queda feo. Cosas así, ¿no? O sea, y nosotros no tenemos que cuidar la apariencia, no nos importa lo que piense la gente. Sí tenemos que dar testimonio, nos hablaba de la conducta, ¿verdad? Pero nos referimos a nuestro ser interior. Necesitamos la salvación. Necesitamos que la palabra haga efecto, ser hacedores de la palabra. ¿Amén? Así que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, el diablo nos atormenta en tal manera que nos hace creer que somos malos. Y tarde o temprano terminamos explotando en cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Y cada vez nos apartamos más de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte está dentro. O sea, no es que esté, no tenemos que estar endemoniados ni poseídos. Tiene una fortaleza de donde nos zarandea. ¿Tá? Entonces dice en el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea,
eso que a nosotros nos avergüenza, para Dios es hermoso que se lo demos, ¿no? Que vengamos delante del Señor y decir, me pasa esto. Y es lo que Él está esperando. Esa es la pureza, la sinceridad del corazón. ¿Cómo era David? No pecó David, pecó. Pero tenía un corazón agradable. ¿Qué hacía David? Se arrepentía. O sea, no es que pecara deliberadamente, pero se mandaba cada embarrada. Y iba delante del Señor porque se arrepentía realmente, soportaba la vara del Señor, prefería la disciplina del Señor, porque sabía realmente en qué Dios había creído. Amén. Entonces nosotros es lo mismo, el amor de Dios dice que Él castiga a aquel que ama. ¿Para qué? Para que sea libre, para que aprenda realmente. Amén. Así que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? O sea, no hay incertidumbre ni hipocresía entre un cristiano bien plantado y el Señor. Primeramente porque Él nos ve. Segundo, porque el cristiano tiene la necesidad de, ¡ay, Señor, me pasó esto! Señor, me enojé. Señor, esa relación, esa fluidez, pero no con una máscara, ¿no? Porque el Señor que nos ve en todos lugares dice, ¿de qué te escondes? Le dijo a Adán y a Eva, ¿qué te estás escondiendo? ¿Por qué te escondes? O sea, Él ya sabía todas las cosas. Amén. Nos escondemos porque hay algo que nos avergüenza. Y ese algo que nos avergüenza, ni siquiera lo estamos practicando, pero el diablo nos tiene. ¿Sí? Entonces, no dejemos que la serpiente nos pique. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es hacer la paz? Como éramos gurises, nos peleábamos, vamos a hacer las paces, después que allá estábamos aburridos, no teníamos con qué jugar, vamos a hacer las paces, y hacíamos las paces y jugábamos juntos de nuevo. ¿Está? Hacer la paz con Cristo, hacer la paz con Dios, sincerándonos realmente, derribando esa fortaleza, derribando los lugares altos, como dice, los lugares altos dentro de nosotros. ¿Qué es la idolatría y los lugares altos dentro de nosotros? Lugares donde el diablo nos agarra. ¿Sí? Porque no necesariamente tiene por qué ser, ay, no, yo pongo primero a mi hijo, a mi auto, a mi casa, una idolatría así. Muchas veces eso, ¿por qué? Porque no le estamos dando el lugar al diablo que merece, que es afuera. Estamos dando un lugarcito adentro, tiene esa fortaleza, ¿verdad? Entonces tenemos que derribar esa fortaleza para hacer la paz con Cristo. ¿Para qué? Dice, el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Quién nos justifica a nosotros? Es Cristo. Ahora, si yo tengo esto escondido, contenido en un vaso, y no lo llevo a Cristo, yo en esto no estoy justificado. No estoy limpio con la sangre de Cristo. Entonces el diablo dice, acá hay pecado. Acá hay pecado. Y lo hay, porque no se lo entregamos a Dios. No lo estamos haciendo. Estamos con nuestra fuerza, conteniéndonos, peleando la batalla para no hacerlo. Pues está ahí adentro. No se lo dimos a Cristo. Cuando nosotros entregamos, eso es cuando realmente somos justificados por el Señor, por Cristo, que le dice al Padre, mira, Señor, entregó, soltó, fue libre, me lo dio. ¿Van a venir pensamientos? Sí, pero nosotros estamos libres, limpitos por la sangre de Cristo y reprendemos. Si le damos lugar de nuevo, el diablo va a hacer la fortaleza de nuevo. Está en nosotros, amén, de aplicar el proceso y no volvamos atrás, firme, amén. Vamos a ir a Romanos 5. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Prontamente vamos a estar grabando los testimonios nuestros también para compartir en YouTube con los hermanos. Porque es muy necesario, muchas veces hay muchos hermanitos envueltos en ministerios falsos. Amén. Y nosotros hemos sido rescatados de un ministerio que abrían la Biblia, veíamos todo lo que nos predicaban, pero por eso es bueno compartirlo, amén, porque si bien compartían la palabra,
hoy nosotros sabemos que no tenemos que hoy tenemos el entendimiento que antes no teníamos, amén, el significado de la palabra. Vamos a leer Romanos 5, 1 al 11, amén. Dice, el resultado de la justificación, que era lo que nos estaba hablando el Señor recién ahí, amén, de ser justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. O sea, justificados pues por la fe. Yo entrego, sé que Cristo me perdona, mi fe en alto, que es el escudo que nos tiene que envolver para apagar los dardos del maligno. O sea, el diablo va a venir con lo mismo. ¿Te gusta el cigarro? ¿Te gusta el cigarro? No, lo reprendo. Sé que no. Ya lo aborrecí. Ya no está, ¿no? Esa es nuestra firmeza en la fe. Dice, justificados pues por la fe, ¿sí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dice, vamos a leer desde el 3 de nuevo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí? Tribulación. Estamos atribulados por el diablo, tenemos esa fortaleza. Estamos en tribulación. ¿Sí? Tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, llegamos al entendimiento. Hemos soportado tanto tiempo. Llegamos al entendimiento. Con paciencia, porque seguimos en el camino, no nos fuimos. Sabemos que hay algo que no está funcionando, pero no nos fuimos. Tenemos la paciencia. Queremos la salvación. Amén. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, porque cuando nosotros llegamos al entendimiento, entregamos esa fortaleza, o sea, derribamos esa fortaleza del diablo, la entregamos al Señor, vamos a ser probados. Si realmente repudiamos, va a venir el diablo de nuevo, con lo mismo. Amén. Y la prueba esperanza. Cuando salimos en victoria, ahí estamos fortalecidos. Amén. Ahí estamos más cerca del Señor, más reconciliados, más agarrados del Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Este es el proceso. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza, y entonces viene el Espíritu Santo con el amor de Dios que derrama en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos la fe plena de que Cristo nos ama, de que Él nos ha liberado, que tengamos la fe en alto, pero para que nosotros también le amemos como Él debe ser amado y que tengamos el temor de Dios siendo hacedores de la palabra, ¿sí? Porque a la final sí, estamos entendiendo y tenemos todo guardado, no estamos siendo hacedores completos de la palabra. ¿Amén? Dice en el 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y a ver, el Señor una y otra vez, para que estemos en humildad, en mansedumbre, nos recuerda que es gracia, que no lo merecemos, que no hay nada especial en nosotros, no hay nada especial. Si nosotros no queríamos, otro hubiese querido. No hay especialidad en nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. O sea, no merecíamos nada, la muerte. Eso sí merecíamos. Él nos amó. Y en eso es que nosotros tenemos que amarlo. Él nos amó primero y hizo ese sacrificio y nos da eso. Bueno, nosotros entendimos y tenemos que amarlo a Él con ese amor que el Espíritu Santo va derramando en nuestro corazón. Dice en el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Amén. O sea, nos vuelve a recalcar, cuando nosotros somos salvos de la ira, ¿cuándo? Cuando somos justificados. ¿Cuándo somos justificados? Cuando le entregamos todas las cosas, cuando derribamos todo lo que el diablo pueda tener en nosotros, todo. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. O sea, nosotros, como dicen Romanos, fuimos destituidos de la gracia. O sea, nacimos en pecado. Lo único que nos merecíamos era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Nacimos en pecado, aunque digamos, ay, angelito, si un niño muere, se va con Dios, es inocente. Pero cuando empieza a tener uso de conciencia, es enseñado, aprende todas las cosas de alrededor y camina en pecado, a menos que fuese un niño que nació en el camino, que hay muy pocos, amén. Ojalá hubiese más. Así que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, cuando Cristo nos justifica, o sea, cuando nosotros dejamos todas las cosas, Cristo nos justifica y somos reconciliados con Dios, hacemos la paz con Dios, las paces con Dios, ¿sí? En la santidad plena, o sea, no una santidad plena, una batalla continua, ¿amén? Pero hacemos la reconciliación con Dios. ¿Qué es una reconciliación? Yo buscaba en el diccionario y dice así: reconciliación, dejar atrás una pelea o dejar atrás una pelea retomando el vínculo interrumpido. O un enfrentamiento, dejar atrás una pelea o un enfrentamiento retomando el vínculo interrumpido, ¿no? O sea, cuando dos niños se pelearon y se amigan, se reconcilian. Después dice, mecanismo de resolución de conflictos. ¿Amén? Pues si yo no por ejemplo, yo te hice algo y nos peleamos, yo no me arrepiento, no nos vamos a reconciliar. O sea, puede ser que las cosas vuelvan a estar más o menos, pero yo no me arrepentí. Si yo no me arrepentí, lo voy a volver a hacer. ¿Qué reconciliación hay? Y con el Señor es especial todavía, ¿eh? Pero también dice, acción y efecto de oír una breve o ligera confusión, o sea, que la persona confiese, ¿no? Hablando de una persona a otra, y más con Dios, o sea, confesarle a Dios, mira Señor, Él nos ayuda, en nuestro pronto auxilio en la tribulación, amén. Pero al principio, o sea, el primer significado de la palabra reconciliación lo dice en el diccionario, dice originalmente el término se refería en primer lugar a la relación entre Dios y los hombres, porque es lo que fue roto. Lo primero que se rompió fue la relación entre Dios y los hombres. Entonces la reconciliación, ¿sí? Es eso. La relación, el volver a reanudar la relación con Dios. Y podemos decir, bueno, y los que están afuera, si son de Dios, alguna vez tuvieron una relación con Dios antes de nacer. Eran, creación. Dice ahí en el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a ir que nos dice allí en 2 Corintios 5, que nos habla de la reconciliación. En realidad dice el ministerio de la reconciliación, o sea, es un ministerio que nos ha sido dado. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Sí. Bendito el Señor. Gracias. Dice el ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Este es Pablo hablando, ¿no? Pero vamos a analizar lo que dice. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. O sea,
te podemos predicar algo, mostrar algo, una fachada, algo. Puede ser verdad o no, ¿sí? Persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, yo te puedo decir, no, yo soy una persona sincera. Puedo darte recomendaciones, soy responsable. Te lo estoy diciendo yo, tendrás que comprobarlo, será verdad o no. Pero Dios sabe si yo soy o no soy. Amén. Dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo le estaba hablando de su persona, ¿verdad? Porque los corintios muchas veces cuestionaron a Pablo. Aun cuando él era el que los había enseñado, encaminado, ellos lo cuestionaron. Dice en el 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. O sea, cuando nosotros recién venimos en la carne, venimos llenos de pecado. Y conocemos un Cristo que nos puede salvar. Sentimos la paz cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando somos perdonados. Amén. Pero luego, en el proceso, ya no tenemos que ser carnales. Si antes conocíamos a Cristo carnalmente, ahora tenemos que conocerlo espiritualmente. Entonces tenemos que hacer esa reconciliación con Dios, de poder dejarle todas las cosas para que, como decía, el amor de Dios sea volcado en nosotros, derramado en nosotros a través del Espíritu Santo, y entonces vamos a conocer a Cristo de otra manera, tal y cual, escucharlo, dejarnos guiar, como nos dice la palabra muchas veces, la guía del Espíritu Santo, amén, tal y cual. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Es aquí un versículo que tenemos que tener muy presente. Porque cuando el diablo viene con sus dardos, si nosotros estamos seguros de que estamos en Cristo, esto revierte lo que el diablo trae a nuestra mente. ¿Te gusta esto? ¿Tú quieres aquello? ¿No? Acordemos que el diablo no va a venir y decir, mira, soy el diablo, estoy tratando. No. El diablo va a venir y te va a poner un pensamiento haciéndote creer que es tuyo, que es de cada uno de nosotros. Va a decir, a ti te gusta tal cosa, o sea, me gusta, quisiera, como un deseo, como un anhelo, es del dardo. Y ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si yo no lo practico, entregué a Cristo lo que viene a mi pensamiento, lo que hay en mi corazón, la contención, el deseo, el anhelo, todas las cosas son hechas nuevas. No hay lugar para el diablo, amén. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Esto, o sea, este es el amor de Dios, ¿no? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, nosotros fallamos, no Dios, pero Él nos reconcilió. Él nos dio la salida. Cuán grande es el amor de Dios, ¿sí? Porque la humanidad entera fue destituida de la gracia, cayó en pecado, por lo que el hecho de que Adán y Eva pecaron, amén. Todos fuimos destituidos, estábamos en pecado. Él nos dio la reconciliación. ¿Y qué es el ministerio de la reconciliación? Porque dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Es que nosotros tenemos que hacer lo posible para que más almas se reconcilien con el Señor. Porque el camino está, es Cristo. La puerta está abierta, es Cristo. El que viene a Él no lo echa fuera. Ahora, si no entienden,
Si no conocen, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, llevar la palabra de Dios, el apresto del Evangelio de la Paz, nos decía el Señor en el culto pasado, ¿no? O sea, llevar esa solución, apresto, la solución que prepara las telas o lo que prepara, ¿sí?, a las personas para llegar a reconciliarse con Dios. Como Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, que sea enderezad su senda, arrepentidos o pereceré. Bueno, nosotros tenemos que ir ahí afuera y hablarle a las personas para que puedan reconciliarse con Dios. Amén. Arrepintiéndose de todos sus pecados, porque obvio no hay reconciliación si no hay arrepentimiento. Amén. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí lo explica un poquito más claro. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, es a través de Cristo la reconciliación, por su sangre somos limpios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, o sea, los deja, los hace a un lado. ¿Sí? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, para que nosotros seamos justificados, ¿sí?, y reconciliados con Dios, es que Cristo acarreó todos los pecados. ¿Y quién hizo eso? Dios. ¿Sí? Dios que es uno. Dios vino en cuerpo de carne a pagar el precio por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces tenemos que entender lo que es el amor de Dios y que necesitamos nosotros primero estar reconciliados con Dios para poder llevar afuera el ministerio de la reconciliación, para poder hablarle de che y vos al que está al lado, al que te contó un problema, al que en esas puertas que el Señor nos abre, cuando nosotros realmente lo entendemos, cuando el amor de Dios se vuelve a nosotros, es como cuando nosotros podemos decir, pero, o sea, ¿estás pasando todo eso? Porque no venís a Dios. O sea, la paz, el gozo, la justificación, todo lo que Dios nos da, el Señor nos va a poner en el momento. Amén. Pero nosotros tenemos que estar reconciliados con el Señor para poder escucharlo realmente, para poder retener, para poder ser hacedores de su palabra. Amén. Y a la vez es un círculo, porque no somos hacedores de su palabra, sino nos reconciliamos. ¿Verdad? Entonces que podamos realmente nosotros escudriñar si hay dentro de nosotros todavía alguna fortaleza y derribarla, que no quede nada. Y acordarnos del versículo, amén, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acordémonos que el diablo es un mentiroso. Entonces, como decía Gigi habla, mentira, diablo, te equivocaste. Está en la firmeza, la fe de nosotros, ¿verdad? Que tomemos lo que Dios nos da. Si Él nos liberó, no nos puede volver a aprisionar el diablo a menos que nosotros lo dejemos. Amén. Entonces que el Señor haga la obra a nosotros. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios de la gloria, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, te damos gracias por ese infinito amor tan grande, Padre. Tan grande, tan fuerte, mi Señor, esa misericordia preciosa que tú has tenido para nosotros, mi Señor. Te rogamos que con esa misma misericordia, Padre, tú estés rescatando almas, mi Señor Santo, tú estés tocando almas, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y que nosotros mismos, Padre, podamos derribar toda fortaleza que pueda haber en nosotros, si es que todavía la hay, Padre, y que si no la hay, Padre, podamos mantenernos firmes, mi Señor Santo, con lo que tú nos das, Padre precioso, con tu preciosa palabra, Padre, que podamos escudriñarnos, Padre Santo, Padre amado, cómo estamos realmente delante de ti, Señor, y hacer frente a los dardos del diablo, Señor, a los dardos del maligno, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre, y ayúdanos, mi Señor, a sincerarnos delante de ti, Señor, a sincerarnos realmente, Padre Santo, Padre amado, a ponernos a cuenta, como dice en Isaías, mi Señor, ponernos a cuenta contigo, Señor, sacar todo lo que hay adentro,
Padre, desenmascararnos, mi Señor, que no haya nada, Padre, que nosotros estemos tratando de esconder o de contener, Padre Santo, en nuestro corazón, sino que podamos tener un corazón limpio, agradable, Padre, que como dice allí, mi Señor Santo, el Salmo 51:10, realmente tú crees en nosotros un corazón limpio y puro, Padre, para que realmente seamos agradables a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias. Te rogamos por todos nuestros hermanos para que tú los estés fortaleciendo, Padre Santo, por el ministerio de Jesucristo en la resurrección, para que tú sigas obrando por cada ministerio, Padre, fiel y verdadero a tu palabra, Padre, que predica la sana doctrina, Señor. Y te rogamos también que tú sigas rompiendo las cadenas, las ataduras en este lugar, Señor, aquí en el departamento de Rocha, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú sigas despertando las almas que duermen, Señor, liberando a los oprimidos, Padre, en el nombre de Jesús, dando luz, mi Señor, a los ojos de aquellos que quieren verte, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Amén. Amén.